quien ha sido redimido por Cristo no debe seguir entregando su corazón a los deseos, valores y seguridades del mundo. Si usted y yo hemos encontrado en Cristo, hemos sido redimidos por Él, no debemos seguir entregando todos nuestros deseos al mundo, el cual nos pretende y nos quiere conquistar. Pero hay otro camino, hay otra ruta. Y es que Juan, como estudiamos la semana pasada, Juan confrontó los pecados y las malas praxis de los falsos hermanos, que se apartaban mintiendo y diciendo cosas. ¿Qué cosas decían? Por ejemplo, dicen estos falsos hermanos que se apartaron, cosa que Leo nos enseñó, dicen que le conocen a Él. ¿Quién de aquí conoce a Dios? Levante la mano. Muy bien. Probablemente todos los que estamos aquí conocemos a Dios, o por lo menos decimos que conocemos a Dios. Los falsos hermanos en el tiempo de Juan dicen, yo conozco a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Y Juan dice, con todo respeto, ustedes son unos mentirosos. Porque dicen que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Bien. También esos falsos hermanos decían que conocen a Dios, pero no aman a las personas. Es totalmente inconsistente. No aman a las personas, no permanecen en el amor, ni tampoco permanecen en las expresiones del amor. Y Juan les va a decir, ustedes permanecen en las tinieblas. Entonces nos encontramos con una disyuntiva muy interesante entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ahí es donde entran nuestros deseos. Y déjeme preguntarle, y tengamos esa pregunta en nuestra mente, ¿hacia dónde dirigimos nuestros deseos? Y vamos a hablar en la segunda parte, ¿qué son los deseos? Bien, pero ¿hacia dónde dirigimos nosotros nuestros deseos? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 en adelante, para que en esta primera parte podamos intentar apuntar algo que me parece que es muy sumamente importante en el texto. Primera de Juan 2, 12. Os escribo, este escribo es un presente continuo, así que es algo que tenemos que tener siempre, cada día en claro. Bien, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan se enfrentaba en sus tiempos a falsos hermanos que decían una cosa y vivían otra. Es decir, estos falsos hermanos, en el lenguaje de la iglesia del lugar, seguían viviendo desde una identidad asumida, desde su perspectiva, desde sus pensamientos, desde sus heridas, desde sus propios deseos naturales que se dirigían hacia el pecado y la maldad. Por eso decían, yo conozco a Dios, pero Dios y yo no guardo los mandamientos. Yo conozco a Dios, pero a mi hermano yo no lo amo porque verás qué difícil que es de amar. Entonces Juan lo que va a decir es, estos falsos hermanos estaban entre nosotros y salieron de nosotros. Pero ustedes los que se quedaron, ahora les quiero decir un par de cosas muy importantes. Y la primera cosa que Juan dice es algo positivo. Y permítame hacer un paréntesis acá. Yo no sé si es la ideología nuestra costarricense o latinoamericana, o si es el pecado en la humanidad, pero ¿cómo nos cuesta decirnos las cosas buenas? Si yo veo que mi hermano hace algo bueno, no tendemos a decirle, mira, qué bien eso, qué bien te veo, qué bien que estás, adelante, ánimo. Mira, me di cuenta que pasó esto y lo resolviste muy bien. Dale, qué bien, te animo. Tendemos usualmente a decir las cosas que no están bien. O peor aún, murmuramos del mal que hacen los hermanos. Cierro paréntesis. Juan va a decir aquí entonces, les voy a decir algo bueno. Hermanos, se fueron los falsos hermanos, gracias a Dios se fueron, pero ¿qué de ustedes? Porque ya hablamos de estos falsos hermanos, ¿qué de ustedes? Y Juan les va a hablar de algo muy importante que es lo que hemos hablado en muchos casos, cuál es su identidad dada y cómo alinear los deseos.
Y Juan va a hablar de dos cosas muy importantes. Les va a decir cuáles son los niveles de madurez y los indicadores de madurez. A ver, si una persona tiene poca madurez, no necesariamente es mala, porque probablemente usted está comenzando en la fe o está retomando su andar con el Señor y está dando, digamos así, pasos de bebé, pero los está dando en la madurez. Tal vez usted ya lleva un poco de tiempo en su vida cristiana y está madurando y está trabajando ciertas cosas. Quizá usted es un joven en su madurez y Juan le dice, vamos, adelante. O tal vez usted ya es un padre, alguien mayor, ya con recorrido, y diga, no tengo una madurez completa, me queda camino por recorrer, pero me siento delante del Señor, hay una madurez espiritual desarrollada. Y uno de los indicadores muy importantes de esta madurez va a ser el proceso de cómo alineamos nuestros deseos con los deseos de Dios. Y eso se requiere cierta madurez. Entonces Juan les va a decir, vean, ellos se fueron, eran inmaduros, probablemente no eran ni siquiera creyentes, porque tenían prácticas que no concuerdan con lo que podríamos definir como un creyente. Pero ustedes están aquí, pero ustedes se quedaron, pero ustedes vinieron. Hace un tiempo atrás hablaba con un pastor. Tengo el grave problema de no poder quedarme callado en muchas cosas. Y este pastor se quejaba porque uno de sus jóvenes, de los más fieles, decía él, seguía viniendo, y esto, si alguien anda así, no es personal, yo no he visto a nadie, seguía viniendo con los jeans rotos a la iglesia. Es que este muchacho es muy fiel y viene bien, pero viene con los jeans rotos. Y yo por dentro, Señor, dame la paz del Espíritu para no decir lo que pienso, sino lo que debo. Y nada más le dije, hermano, pero está viniendo, está ahí presente. Tal vez hoy venga con los jeans rotos porque es un joven como todos lo fuimos. Tal vez en su proceso de madurez en algún momento cambie o no. Porque no es determinante si viene con un jeans roto o no. O con una camisa blanca o negra. No es determinante. Lo determina su corazón y su deseo alineado con los deseos del Padre. ¿De qué me sirve a mí una persona con los pantalones tan bonitos como los míos y que su corazón esté totalmente lejos de Dios? ¿De qué nos sirve? De nada. Entonces Juan les va a decir, hermanos, ustedes se quedaron. Y ustedes, los que estamos acá en este lugar, hoy decidimos venir. Algunos están cansados de la feria de ayer. Algunos hicimos el after en mi casa tomando cafecito y comiendo arroz con pollo como a las 9 de la noche, lo que sobró. ¿Había razones para quedarnos hoy tirados? Probablemente que sí. Y tal vez válidas. Pero dijimos, yo necesito estar acá. Entonces Juan les va a decir a estos hermanos, les va a decir muy claramente que desde la identidad, desde esa identidad dada, vamos a comenzar a entender quiénes somos primero. Y después, cuando esos deseos están en proceso de alineamiento, desde la identidad dada, comienzo a ejercitarla en mis deseos redimidos. Un día a la vez, en la cotidianidad. Porque a veces esperamos que sucedan grandes cosas para que yo entonces viva para el Señor. Una gran conferencia, un gran evento en mi vida, una magnífica decisión para tomar, algo trascendental. Y puede ser, sí, está bien, puede ser. Pero ¿qué pasa con el día a día? Cuando me levanto mañana lunes, con deseo de quedarme durmiendo porque soy muy cansado, pero tengo que ir a trabajar y cumplir con mis responsabilidades, y me encuentro con la persona que es difícil de amar, y me encuentro con las dificultades de la vida, salgo en el espíritu, doy la vuelta, entro en la pista y esa presa, y Waze me dice, vas a llegar media hora tarde. ¿Cómo lidiamos con esa cotidianidad? ¿Cómo nos enfrentamos entonces nosotros desde una madurez que va en proceso de alineamiento con la voluntad de Dios? Entonces, fíjense por favor en Juan, y aquí lo quiero ordenar por cómo Juan habla. En el 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y más adelante, en la segunda parte del 13, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esto está hablando a aquellos que son nuevos en la fe, o que son un poco más débiles en la fe. Y los rasgos de la identidad, que esto es un poco, que requieren más madurez, Juan les va a decir dos cosas. Hermanos,
recuerden que somos perdonados. Y recuerden que tenemos una relación con el Señor. Ojo, esta madurez es importante por la identidad. Efesios va a decir, yo soy perdonado. Es parte de mi identidad en Cristo. Soy perdonado. Entonces puedo vivir en el perdón. Ahora, esta vida en el perdón no significa que puedo hacer lo que me dé la gana. Es decir, el ser perdonado no es una concesión para pecar. Porque Juan ya nos dijo la importancia de la confesión. Y los jóvenes, los hijos, probablemente van a tener una lucha un poco más intensa en contra del pecado. Y los inmaduros y los un poco más débiles probablemente van a ceder más fácilmente a las tentaciones. Pero Juan les dice, ustedes son perdonados. Y cuando caigan, no se queden ahí. Entiendan que son perdonados y que por sus pecados perdonados tienen el recurso de la confesión, que es cuando entramos en este proceso, y lo hablamos hace 2 domingos, que yo confieso, pero no como el perdón, como el tiquete de salida del parqueo. Lo meto en el coso del parqueo, salgo y ya salí. No. Es esa reflexión profunda de la confesión. Señor, hoy pequé, hoy tuve pensamientos impuros y vi a una mujer y la codicié en mi corazón. Señor, tu palabra dice que eso no está bien, que cualquiera que lo ha hecho ha adulterado en su corazón. Señor, yo no quiero esos deseos, quiero tus deseos. Y guíame por medio del Espíritu y la palabra a que mis ojos solo vean lo que es justo y lo que es correcto. Y vamos en ese proceso de alineamiento, indiferentemente cuál sea nuestro pecado. Entonces los jóvenes necesitan ese perdón. Y tienen el perdón, ¿por qué? Porque tienen una relación con su Padre. Él es su Padre. Y este Padre nuestro nos dice 2 cosas. Hijos, descansen. Descansen en el perdón. Erwin nos hacía una muy buena introducción del descanso. Qué maravilloso es entrar al Señor en oración, hacer silencio y descansar en Él. Tomar su palabra, orar, acercarnos. Y esto es a lo que Juan nos invita. Descansen. Descansen y manténganse en una relación con Dios. Romanos, por favor, capítulo 14. Pablo va a tomar un tiempo acá y aquí hace una doble exhortación. Porque va a hablar a estos que son un poco más débiles en su fe. A los hijos. 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí hay una doble exhortación, y lo pueden comparar con el capítulo 15 también. Hay una doble exhortación. Aquí en este lugar somos débiles y fuertes en la fe. Y no se trata de decir, a ver, ¿quién es fuerte? Para exaltarlo de una forma desmedida, o quién es débil para juzgarlo y criticarlo. Sino que, dice Pablo, los que son fuertes necesitan sostener a los que son débiles. Porque los que fueron fuertes, tiempo atrás, ¿cómo eran? Débiles. Y cuando éramos débiles, hubo fuertes que sostuvieron nuestra fe. Cuando hablamos de esto, entendemos que el cuidado de los débiles genera comunidad. Porque cuando yo veo a mi hermano que flaquea, o cuando mi hermano me ve a mí, que yo estoy, que soy débil y que me cuesta, no podemos venir y pisotearlo, y juzgarlo y criticarlo. Le confrontamos desde el amor y la verdad con la palabra de Dios, que la palabra sea aquella que juzga, y le ayudamos a volver a esta vida en comunión con el Señor. Ahí se nota la madurez de una comunidad. No se nota en cuánta gente tenemos, no se nota en otros factores. Es un identificador cuando el fuerte ayuda al débil. Entonces, ¿se entiende usted como una persona débil en la fe? Un hijo, está muy bien, porque está, como ese muchacho con los pantalones rotos, no importa, pero está. Y está dispuesto a seguir avanzando. Por eso Juan le habla a la congregación y le dice ahora a los padres. Volvemos a primera de Juan. Los padres son los maduros en la fe. En el versículo 14, en el 13, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Les dice exactamente lo mismo. Y a los maduros,
Aquellos que ya han transitado mucho tiempo en la fe y que sus deseos están alineados con los del Padre, les dice, no se olviden que ustedes son maduros. ¿Por qué? Porque los maduros podrían ser que se confíen y no caigan. Hebreos 5:14, puse ahí la nota, habla de que los maduros son aquellos que por el ejercicio disciernen el bien y el mal. Por los que permanecen en ese ejercicio en la palabra, entendiendo la palabra, meditando la palabra, memorizando la palabra, se ejercitan como un gimnasio, como un entrenamiento. Pero les dice al mismo tiempo, en 1 Corintios 10:12, el que esté firme, mire que no caiga. Y la exhortación de Juan a los maduros, si usted es una persona madura en la fe, es, usted tiene una relación con el Señor. Lo conoce desde el principio. Es más, y Juan se lo repite 2 veces. Los que tienen mucho tiempo en la fe, ojo, eso es importante. Usted puede tener 50 años de ser cristiano, pero su madurez puede ser la de un niño de meses. No se trata de tiempo, se trata de intimidad. Entonces no nos confundamos de que yo soy creyente por 35 años, soy re maduro. No. No se trata de tiempo cronológico, es de intimidad con el Señor. Usted puede tener 2 o 3 años de andar con Cristo, pero puede ser que su madurez sea mucho mayor de algunos que hemos estado mucho tiempo en la fe. Entonces, la exhortación desde la identidad o el rasgo de identidad, somos relacionados. Es decir, hay un vínculo con el Padre que no me separa de Él. Por tanto, sigan entrenando en esa fe. No sé si nos pasa a muchos de nosotros que tal vez hemos estudiado la Biblia, que hemos leído la Biblia y que conocemos las Escrituras. Le pasa que entre más conocemos la Biblia, más nos damos cuenta que menos conocemos de ella. Es como, Señor, en serio, yo pensé que ya lo sabía todo, tengo títulos y Señor, pero en serio. Y muchas veces me siento en la palabra y digo, Señor, pero ¿qué estoy haciendo si yo no sé nada? Por la inmensidad que Dios tiene en su palabra. La exhortación a los maduros es, sigan con su Padre, sigan de cerca. Ojo, el que esté firme mire que no caiga. Pero luego le va a hablar a los jóvenes. Leamos por favor los versículos. Versículo 13, os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno. Y en el versículo 14, segunda parte, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando estemos con el Señor le voy a decir a Juan, ¿por qué no lo escribiste en orden? Más fácil. Vieras cómo me cuesta, Juan, encontrar cómo lo acomodaste, ¿verdad? Pero le habla a los jóvenes. Estos son aquellos, vamos a ponerlo en términos muy simples, y no quiero ser simplista, pero son aquellos que aún están en el medio, que ya no son nuevos en la fe, que no son maduros necesariamente en su fe, pero que están, y esta palabra me encanta, están luchando. Y en las luchas muchas veces tropezamos. Y gracias a Dios por los tropiezos. Porque esos tropiezos, esas áreas vulnerables, nos hacen recordar cuánto dependemos de Dios. Y porque necesitamos de esos tropiezos, de esos dolores, para darnos cuenta de que sin Dios no somos nada. Y que esos dolores, esos espacios, cuando tropezamos y tal vez lloramos y nos dolemos, es la oportunidad no para volver a esa inmadurez y abandonar la fe, sino que es el momento oportuno para decir, Señor, ayúdame, aquí estoy trabajando. Por eso hablamos de luchar en la fe. Y a los que están luchando, ojalá que seamos todos o muchos de nosotros, a los que estamos luchando, el rasgo de la identidad es, ustedes son vencedores, ya ustedes vencieron, no por sus fuerzas, sino por Cristo que ya venció por ustedes. Ustedes descansan en la victoria de Cristo. Ustedes son vencedores y ustedes son fuertes. El ser fuertes no significa que no voy a tropezar o a fallar o a dolerme, sino que voy a perseverar en esa función de la madurez. Y la exhortación que les hace es, deben seguir firmes en Cristo. Su fuerza debe estar en Cristo, no en otra cosa. Y su acción es, sigan luchando. Y esto me encanta, fíjense cómo Juan lo expresa. Al final del versículo 14. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esa doble permanencia. Yo permanezco en la palabra y la palabra permanece en mí.
y les dice, sigan luchando. Entonces yo le pregunto a usted, ¿está luchando? Hemos dado algunos tropiezos en el camino. Mi fe algunas veces como que se tambalea. Lo peor que podemos hacer es volver a un estado de inmadurez o retroceder en la fe como los receptores de la carta a los hebreos querían, sino que perseverar hacia la fe, ir hacia adelante. Proverbios dice que somos como el león, que no retrocede por nada. Y Hebreos dice que nosotros no somos como los que no tienen fe para perdición, sino los que perseveran en función de su alma. ¿Está luchando? ¿Cuánto me alegro? Vieras que de verdad me alegra que estemos luchando. Porque si no hay luchas, probablemente no haya una conciencia de que necesito seguir en ese proceso de la madurez. Juan nos va a decir también algo muy importante en cuanto a los vencedores. Vencer al maligno, como está aquí en estos textos, vencer al maligno implica no amar la mentalidad del mundo, ni apegarse excesivamente a las posesiones materiales, que lo vamos a ver en la segunda parte, mientras nos sostenemos amando al Señor y amando al prójimo. Esos son los vencedores. Aquellos que luchan para no amar esa mentalidad, ni apegarse a lo material. Señor, no quiero los deseos de los ojos, de la carne, ni la vanagloria de la vida. Señor, quiero amarte a ti. Y el Señor dice, vencedor. Y ese vencedor sigue avanzando, sigue madurando en función de buscar la voluntad del Señor. Los deseos alineados. Dos pensamientos para terminar esta primera parte. Número 1, no podemos servir a dos señores. Punto. No puedo servir a dos señores. Josué 24:15. Yo no sé a quién van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Sencillo. Primera de Crónicas 18:21. Cuando Elías venía huyendo de esta lucha contra Jezabel y contra Acab, se enfrentan a los profetas de Baal y en esa lucha se para Elías y le dice, ¿hasta cuándo van a cojear de la misma pata? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a dudar de quién es Dios? Si Jehová es Dios, vamos, adelante. Y si Baal es Dios, vayan en pos de Baal. Porque no se puede servir a dos señores. Y segundo, Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y cualquiera que procura hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, yo tengo una pregunta para hacer, muy sencilla. ¿A quién le estamos entregando nuestro amor? Porque estamos hablando de los deseos, ¿cierto? Los deseos que combaten contra el alma, según Pedro. Los deseos que vienen a nuestra vida y estamos en esto. ¿Hacia dónde torcemos el deseo? Porque el deseo es neutro. Tengo un deseo, a menos que sea un deseo incorrecto. Pero ¿a quién estamos entregando nuestro amor? Leamos 2 de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Quiero leer otra vez esta primera línea y dar un segundo para que reflexionemos en cuanto a nuestra madurez, sus indicadores, pero también lo que es el amor. Y respondamos a la pregunta en este silencio, ¿a quién le estoy entregando mi amor? ¿Al pecado, la carne, el mundo? ¿O me sigo aferrando al Señor? Escuche. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos estamos siguiendo? ¿A quién le estamos entregando nuestro amor? Nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Entendemos que, y ya lo dijimos, que quien ha sido redimido por Cristo no debe seguir entregando su corazón a deseos, valores y seguridades del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia en los tiempos de Juan amenazaba un peligro, entre varios por supuesto, pero uno es volver a amar a un mundo que prometía vida, valor, seguridad, lejos de Cristo. Y eso es un gran problema, porque las adversidades que estaban sufriendo, bien, sus deseos podían ser alineados ¿con qué? Con lo que el mundo ofrece. Vayámonos un momento al mundo, sin quedarnos mucho tiempo. ¿Qué nos dice el mundo? Yo les doy seguridad. Les puedo dar dinero, les puedo dar poder, les puedo dar sus deseos desde los más oscuros hasta los más claros, se los puedo complacer. Y no necesitan de un Señor para que esto sea así.
Así que el mundo nos ofrece cosas carnales, bien desordenadas. Nos ofrece cosas de la vista, cosas materiales, pasajeras. Y nos ofrece una vida sin un propósito. Víbora libre. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quieren? ¿Drogas? ¿Sexo? ¿Poder? ¿Control? ¿Qué quieren? Es una vida ofrecida por el mundo sin un propósito y sin un fundamento. Por eso es que decimos que quien ha sido redimido por Cristo, y descanso en que todos nosotros hemos sido redimidos por Cristo, no debemos seguir entregándonos a esos valores. ¿Por qué? Porque hay un valor, un deseo superior y magnífico en el cual nosotros podemos alinear nuestros pensamientos. Terminamos leyendo el versículo 6 de Segunda de Juan, en el cual los invito a que sigamos reflexionando, porque dice que este es el amor. Por fin alguien me va a ayudar a definir lo que es amor. Yo siempre digo, amor no son maripositas en el estómago. Pongo el ejemplo de mi esposa me regaña todos los domingos. Entonces, ya aquí lo puedo explicar. Amor no es sentimiento, no son maripositas en el estómago. ¿Qué es el amor? Amor es que andemos según sus mandamientos. Entonces, ¿cómo puedo yo profunda y ampliamente amar a mi esposa? Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí guardo el mandamiento de Dios y ahí estoy amando a mi esposa. Y así se va a aplicar, por supuesto, que en todo aspecto de la vida. Entonces, entregarnos a Dios, bien, que es lo que Juan está haciendo aquí, como creyentes debemos entregar nuestro amor al Señor. ¿Cómo? Erwin lo dijo al principio, Él nos amó primero. Y nosotros respondemos al amor con amor. Yo descanso en ese amor. Y desde ese descanso en el amor de Dios comienzo a amar al Señor. Pero inmediatamente después entrego el amor al Señor guardando sus mandamientos. Guardo sus mandamientos. Entonces Juan lo que va a hacer aquí es recordarnos cómo nosotros debemos cuidarnos de no alinear nuestros deseos con los deseos del mundo. Y Juan nos va a advertir, cuidado con los deseos desordenados, cuidados con estas cosas. Entonces, en estos minutos vamos a terminar hablando de tres cosas. ¿Qué es el deseo? Vamos a mencionar de qué se compone el mundo, porque siempre se habla de mundo. Bueno, ¿y qué es el mundo? Y tercero, cómo confiar para no rendirnos a los deseos del mundo y alinearnos a la voluntad de Dios. Bien, empecemos por esta pregunta. ¿Qué es el deseo? Uno de mis autores favoritos, con el cual estoy obsesionado ahora, dice que, ¿qué es el deseo? Esta palabra extraña que ve ahí, epitumia, es una palabra en griego, es una palabra muy importante porque es la que Juan usa, y Pedro y Pablo, es una palabra que habla de deseos. Para Platón, el ser humano estaba compuesto de tres partes: razón, espíritu y deseos. Y los deseos, según Platón, incluían las necesidades básicas: hambre, sed, sexo, placer, etc. Bien, y él decía que el problema no era tener deseos. ¿Hay algún problema con tener hambre? Gracias a Dios. ¿Con tener sed? ¿Con tener un deseo sexual? No, por supuesto que no. El problema es cuando estos deseos gobiernan a la persona. Ahora, Aristóteles, más adelante, él va a decir que los deseos, o la epitumia, es una palabra griega, es la inclinación natural hacia lo placentero. Es eso como que voy a buscar el placer. De hecho, Santiago va a hablar un poco de eso en el capítulo 4. Bien, y él decía también algo muy similar, hablando en cuanto a esto, es el problema no es tener deseos, siguiendo la línea de Platón, pero decía que el problema es el desorden de los deseos. Bien, ahora, las escrituras nos van a hablar también, va a usar la palabra epitumia, deseos. Ahora, ¿cómo la usaba? Primero, esta palabra es neutral, porque usualmente cuando se habla de epitumia, teológicamente tiene sí una dirección hacia lo pecaminoso, hacia lo malo. Pero en la palabra en sí natural es una palabra neutra. En Lucas 2, 22, 15 dice que Jesús les dijo: cuánto deseo, cuánto epitumia comer con ustedes esta cena. Y en Filipenses 1, 23 Pablo dice a los filipenses: cuánto deseo, cuánto epitumia estar con Cristo. Así que es una palabra neutral. Pero en las escrituras vamos a entenderlo como una energía o como esa inclinación del hombre donde el corazón puede orientarse a Dios
o deformarse por el pecado. Y déjenme usar un ejemplo que creo que es bastante claro. Vamos a entender que los deseos son neutrales. Hay un deseo sexual. Bien, Dios nos ha creado con un deseo sexual. Eso es claro, hombre y mujer con un deseo sexual. Una persona tiene un deseo sexual. De acuerdo a su madurez y el alineamiento de su corazón, o lo dirige hacia Dios y se somete a la palabra y encuentra ese deseo gobernado por la palabra. Entonces entiende que el deseo sexual está limitado o destinado a la relación matrimonial. Hay un orden de acuerdo a la palabra de Dios y el deseo de Dios. Entonces se alinea. Pero una persona que no tiene esos propósitos alineados, entiende el deseo sexual y va a decir entonces, yo lo voy a inclinar conforme a mis deseos, sin un gobierno de Cristo, sin un señorío de Cristo, de acuerdo a lo que a mí se me antoje. Hay un deseo natural, neutro, pero va a depender hacia dónde lo oriente, o va a depender de hacia dónde están alineados esos deseos. Por ejemplo, puede haber un deseo de comer. Tengo hambre, quiero comer. Alineo ese deseo en el gran marco de la voluntad de Dios y entiendo cómo me debo alimentar. O lo puedo desviar hacia la glotonería. Y como más de lo que debo, como mal, y lo tomo como un descanso, como un consuelo pecaminoso. Ese deseo se está desviando del propósito de Dios. O hablemos, por ejemplo, del descanso. Hablamos del descanso. Ayer ahí me habló sobre el sueño. Es importante dormir. Soy consciente y lo alineo con los principios bíblicos del descanso, de la administración del cuerpo, y lo coloco o lo alineo dentro de ese gran marco. O me convierto en un gran perezoso y en un vago. O en un irresponsable que no administra bien su cuerpo. Entonces, estos deseos están orientados en esa dirección. Vamos a Santiago, por favor, donde ya deseo toma otra línea que es la que queremos marcar en esta mañana. 1:14 de Santiago. Santiago nos va a decir entonces, versículo 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muy bien, muy claro. ¿Okay? 14, sino que nos va a explicar la tentación. La tentación no es pecado. La tentación es ese deseo que está despierto y que nos invita a. Sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra concupiscencia, que no la usamos todos los días, yo no le digo a mi hija, Abby, controle su concupiscencia. O sea, no la usamos todos los días esta palabra. Tiene que ver con ese deseo, esa inclinación, y en el contexto sí va a ser un deseo hacia lo malo, de darle rienda suelta a ese deseo que debería ser alineado con la voluntad de Dios, sea para ordenarlo dentro de la palabra de Dios, sea para descartarlo o sea para fortalecerlo. Entonces Santiago dice que estas personas son atraídas y seducidas. Y la gran imagen es la de un anzuelo que baja con una lombriz. Han visto que le ponen al anzuelo una lombriz. Los más viejos se van a acordar esas fábulas cuando tiraban el anzuelo y el gusano bailaba sobre el anzuelo, llamando al pez. Los más viejos, los más jóvenes no se van a acordar de eso. Bueno, esa es la idea. Y el pez comienza a ver eso, ¿verdad? Y se va seducido y atraído por el gusano sin saber que le espera la muerte. Bueno, el pecado funciona de una manera similar, usando un ejemplo muy, muy simplista. Hay una atracción, hay un gusanito que baila, que nos dice, venga, pruébeme, vas a ver que es bueno, que te va a gustar, vas a ver que no pasa nada, que básicamente fue el mismo discurso de Satanás. No va a pasar nada, no morirán, coman que no van a morir. Entonces, cada uno de sus propios deseos desordenados, desorientados, no bajo el señorío de Cristo, es tirado hacia caer en el pecado. Y el gran problema que tenemos acá es que cuando nuestros deseos desalineados se unen con la acción, se va a consumir el pecado. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. El pecado siempre da luz a la muerte. Siempre. Absolutamente siempre. Bien. Entonces, es este deseo profundo. El problema no es desear. El problema es desear lo incorrecto. El problema es desear de forma desordenada. Y yo no puedo desear de acuerdo a mi propia voluntad.
Yo deseo, me alineo mis deseos con los del Señor y que el Señor transforme mi corazón para que yo desee lo que Él desea. Y ahí comienza el proceso. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, nuestro texto, versículo 15. Juan les va a decir, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo terminamos el mensaje anterior? ¿A quién estamos entregando nuestro amor? ¿A quién? Después de leer 2 Juan 6. Y aquí Primera de Juan nos va a decir claramente que no amamos al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos servir a dos señores. El 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan entonces nos va a decir qué es el deseo, porque nos va a decir, cuídense de los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Bien, y dice que el mundo está compuesto de esto. ¿De qué se compone el mundo? Dallas Willard dice que el mundo es el sistema de prácticas, valores y relaciones sociales que opera sin referencia al gobierno de Dios. Es como funciona este mundo sin Dios. Y que nos va seduciendo, nos va atrayendo. Es el anzuelo que es tirado y el gusanito que está parado en el anzuelo y que nos dice, venga, a nivel de prácticas, de valores, de relaciones que operan, pero sin el gran marco de la referencia de Dios o del gobierno de Dios. Es decir, Dios no gobierna, hablando en ciertos términos, Dios no es el Señor en este lugar. Entonces, el mundo se entiende de esta manera. Y Juan va a usar tres cosas muy puntuales. Bien, ¿de qué se compone el mundo? ¿Cómo está compuesto el mundo? Él dice que está compuesto de los deseos de la carne, en el versículo 16. Vamos a Efesios 2, 1 al 3, por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hablamos, un principio es que los deseos de la carne tienen que ver con una vida sin Cristo. Una persona sin Cristo vive gobernada por los deseos de la carne. Pero cuando nosotros como creyentes no nos sometemos al señorío de Cristo y vivimos de acuerdo a nuestra justicia, probablemente estamos formulando una vida en los deseos de la carne, que es donde surge esa pregunta tan complicada. Una persona que es creyente y sigue insistiendo en los deseos de la carne, ¿habrá entendido el evangelio correctamente? ¿Habrá entendido lo que significa el pecado? ¿Habrá entendido lo que significa Cristo como nuestro Salvador? Porque no debería ser consistente entonces un creyente viviendo conforme a los deseos de la carne, alejándose del gobierno de Cristo. Y Juan dice, cuiden los deseos de la carne. Romanos 13:14, por favor. Pablo lo menciona también, esta expresión. Leemos 13 y 14. Andamos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Puntualmente, ¿cómo luchamos con los deseos de la carne? Nos vestimos de Cristo, descansamos en Él, buscamos su voluntad y no se proveerán para los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu, y de esta manera, como consecuencia, no proveeremos para la carne. Entonces, Juan habla sobre cuídense de los deseos de la carne, porque el mundo nos los ofrece constantemente. ¿Cómo quiere satisfacer usted su carne? Ponga el nombre. ¿Qué quiere? El mundo se lo da. Pero esto es una desalineación de la voluntad de Dios y un rechazo a la relación nuestra con el Señor. Entonces le estamos dando la espalda a Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo,
se constituye enemigo de Dios. Muy bien, pero Juan también va a decir, hay otra parte del mundo que son los deseos de los ojos. Y eso se constituye en una vida materialista. Voy a vivir regido por lo material. Ahora, pongámoslo claro, el dinero es importante. Necesitamos del dinero y los recursos materiales, pero no para que nos gobiernen, sino para nosotros gobernarlos. Es el correcto uso. Si yo llego a tener mucho dinero, el dinero no me debería gobernar a mí. Yo gobierno el dinero y lo alineo a la voluntad de Dios y del Padre. Por eso hablamos que los deseos de los ojos es una vida materialista. En el contexto de Primera de Juan, los cristianos sufrían mucho a nivel económico. Eran personas perseguidas, marginales, mucha gente pobre se incorporaba a la fe porque era aceptada. Entonces realmente sufrían y la pasaban mal. Y una de las tentaciones era, ¿y si vuelvo atrás? Porque estoy pasando hambre, necesidad, persecución. ¿Y si vuelvo atrás? ¿Y si dejo la fe? Tal vez pueda tener un poco más de dinero. Tal vez hoy sea diferente. Tal vez hoy el creyente diga, sí, yo soy creyente, pero también quiero, entre más pueda tener para mí, para mis deseos, para mis gustos, para mi reino, entonces va a ser mejor. Dios, deme un toque, ya casi vuelvo con usted, deme 30 años que haga plata y vuelvo. Buscando una vida llena de asuntos materiales que nos vienen a complicar la situación. Nos enredan, nos confunden. Diferente que un creyente que tiene dinero y dice, Señor, esto es tuyo y esto es para tu gloria. Bien, Mateo 6:19, por favor, leamos ahí. Mateo 6:19. En adelante. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero fíjense cómo continúa el versículo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti, si la luz que hay en ti hoy es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuando Jesús habla sobre el dinero, Él dice, cuiden dónde ponen sus ojos. El texto va continuo. Aquí nuestras Biblias lo separan por subtítulos, pero el texto va continuo. Donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y viene la pregunta entonces, ¿cuál riqueza estamos mirando nosotros? Otra vez, el dinero no es malo en sí. Y ojalá tengamos como iglesia mucho dinero y podamos poner un aire acondicionado y vidrios antisonido y todo lo que sería muy útil en este momento. Pero no dependemos de eso. Porque nuestra mirada no está puesta en una riqueza material, que si lo pudiéramos tener, está todo bien. Y si un día lo tenemos y después no lo tenemos, está todo bien también. Pero nuestra mirada tiene que estar en el Señor, donde está nuestra seguridad económica, relacional, matrimonial, etc. Por eso Juan dice, cuídense con los deseos de los ojos. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde estoy viendo? ¿En qué estoy invirtiendo? Y termina diciendo, cuídense con la vanagloria de la vida. Santiago, capítulo 4. Aquí Santiago usa la palabra deseo, pero no usa la palabra epitumia. Santiago usa otra palabra muy interesante en el versículo 2. Leemos desde el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En el 1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Otras versiones dicen, no son vuestros deseos, pero aquí la palabra no es epitumia, la palabra es hedoné, de donde viene el concepto del hedonismo. Básicamente, el hedonismo propone que la vida se va a basar en la búsqueda del placer y la felicidad. Todo lo que le dé placer, todo lo que le dé felicidad, dele viaje que no hay ningún problema. Entonces, busque la felicidad. Y por cierto, Dios no nos llamó a ser felices. Yo he escuchado muchas veces eso. Es que Dios quiere que yo sea feliz.
Yo creo que Dios quiere que seamos santos, no felices. Porque hay una gran diferencia entre felicidad y santidad. Dios nos llama a ser santos y a buscar la santidad. Que le paso un tip. Cuando procuramos la santidad, vamos a ser verdaderamente felices. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen sus deseos? De un desorden de su corazón. Porque ustedes buscan su placer y para gastar en ustedes mismos. Más adelante, él va a decir en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Se piden para cosas erróneas, para cosas que son totalmente equivocadas. Y en el versículo 13 viene la vanagloria de la vida. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Y qué buena pregunta es esa. ¿Qué es la vida? ¿Es la vida la satisfacción de mis deseos carnales? Hablemos de los pecados, como llaman, pecados capitales. La glotonería, la pereza, la inmoralidad, la lujuria, quiero decir. O sea, eso es la vida. La satisfacción de los deseos placenteros. Qué triste, qué frustrante que el propósito de mi vida sea la satisfacción de placeres carnales, como si fuéramos animalitos, que simplemente es una satisfacción instintiva. ¿Qué es la vida? ¿Es la vida más que eso? ¿Es la vida la riqueza que yo acumulo? Voy a estudiar, usando el texto de Santiago, voy a traficar, voy a trabajar, voy a estudiar, trabajar para hacer mucho dinero y así decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos tiempos, me acostaré y descansaré. Y Dios dice, necio, has guardado todo esto y cuando ustedes se mueran, cuando te mueras, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, ¿de qué trata la vida? Trata la vida entonces del dinero. Trata la vida de un despropósito. Vivo a la libre, vivo a lo que se me ocurra. El amar al mundo se refleja en una vida no centrada en Cristo, centrada en lo material y en el despropósito. Amar al mundo se refleja en ¿qué? Una vida no centrada en Cristo. Señor, no alineo mis deseos contigo. Voy a buscar lo material y vivir en un despropósito. Simplemente. Por eso Juan advierte. Ahora, terminemos. La última pregunta es cómo confiar para no rendirnos a los deseos del mundo y alinearnos a los deseos de Dios. Yo creo que pasa muy puntualmente por entender el versículo 17 de Primera de Juan 2. Volvamos a Primera de Juan 2. Dice entonces, y el mundo pasa. O sea, esto que acabamos de hablar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pasa. Y sus deseos también van a pasar. Es decir, son temporales. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que no se alinea a los deseos de la carne y al mundo, pero el que persiste en buscar la santidad de Dios, esa persona permanece para siempre, porque descansa en una obra eterna y magnífica. Un par de cosas. Cuando hablamos nosotros de confiar, hay dos asuntos que me parecen sumamente importantes. Vamos a 2 de Juan, versículo 6. Volvamos a leer este versículo porque creo que es profundamente importante reflexionar en esto. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Cuando nosotros procuramos guardar sus mandamientos, estamos amando a Dios. Ojo, los mandamientos de Dios nunca van en función de lastimar a otra persona. Los mandamientos de Dios siempre van en función de amar a otras personas. Siempre. Entonces, cuando yo amo, me propongo guardar la palabra de Dios, que va a implicar amar al Señor y amar al prójimo. Ahora, esto requiere dos cosas. Número uno, alineación de mis deseos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, no pasa. Isaías habla sobre esto. Y Pedro también. Entonces, cuando nosotros decidimos por medio de la confesión, de la sumisión, alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios, me coloco y digo, Señor, hay un deseo de hambre, hay un deseo de sexo, hay un deseo de descanso. ¿Cómo lo alineo?
Señor, con tu voluntad. Que mis deseos no sean individuales, sino que estén sujetos a tu palabra, entendiendo tiempo, momento, lugar, espacio, formas. Comienzo a alinear esto. Y mi deseo se alinea con el deseo de Dios. Señor, aquí estoy. Para que este alineamiento se dé, se requiere un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber yo cómo responder a los deseos de la vida, llámese alimentación, descanso, etcétera, si no conozco lo que la palabra de Dios enseña? Entonces, el alineamiento va con el conocimiento y puedo confiar en Dios. Señor, el mundo me ofrece un montón de cosas que no van con tu voluntad. Tú me revelas la verdad por tu palabra. Mis deseos, Señor, deben estar alineados. La madurez se va a desarrollar, la fe me va a sostener y ahí yo puedo descansar. 2 textos rápidamente. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Juan nos dice que, y lo leo textualmente, Juan nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Terminamos con 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Fue el texto que Erwin leyó esta mañana, en el cual oramos y concluimos con esta idea. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? ¿Cómo fue la purificación de nuestras almas? ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo me guía a permanecer en la palabra y se da esta purificación. Para propósito, el amor fraternal no fingido. Yo guardo la palabra de Dios, el Espíritu me guía y por tanto amo a Dios y amo al prójimo. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Isaías 48. Toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Queremos nosotros alinearnos con nuestros deseos, con los de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a 4 prácticas fundamentales que necesitamos tener nosotros constantemente para estar cerca al Señor. 1, leer las Escrituras, el leerlas y entenderlas. 2, meditar las Escrituras, ese descanso, como Erwin nos enseñaba temprano. Señor, descanso en tu palabra, estoy en tu palabra me enseña, tu palabra me guía, me nutre, me exhorta. Después de meditar puedo estudiar la palabra, sentarme y comenzar a entender la amplitud de la palabra y lo que implica para mí. Y finalmente, la memorización. Comenzamos a memorizarla intencionalmente, porque cuando vengan los momentos que el mundo nos quiere atacar, nos quiere dominar, el Espíritu Santo va a revisar en esta gran bodega que tiene en nuestra mente de su palabra y Él va a decir, ¿te acordás del versículo que te aprendiste? Aquí está, ¿recordaste el versículo? Él lo subraya para nosotros y nos recuerda cómo responder y cómo vivir en cada momento. Entonces, ¿a quién estamos entregando nuestro amor? ¿A quién? ¿Ante quién nos estamos rindiendo cada día? ¿Hemos avanzado en cierta madurez al día de hoy, como niños, jóvenes o como padres? No, muy bien, pero seguimos. No me fijo en deseos de la carne, de los ojos o el despropósito del mundo, sino que permanezco en la palabra, alineando mis deseos con los de Dios. Entonces, ahí viene la permanencia.